Iniciamos Sí. esta nuestra semana de espiritualidad sinodal. Ojalá que nos empapemos de esa espiritualidad. Yo quería esta semana diciendo que iniciamos un camino de reflexión y comunión, explorando la sinodalidad a la luz de la palabra y también de la tradición de la Iglesia. En un mundo que clama por la unidad y diálogo, descubrimos en la sinodalidad no solo un método, sino una oportunidad como bautizados de caminar juntos, escuchar con atención y discernir la voluntad de Dios para nuestro tiempo. Nos corresponde construir como iglesia, comunidad de comunidades, que me encanta a mí cuando se le ha dado ese nombre a la iglesia, comunidad de comunidades, más participativa. Tenemos como referencia, nos decía el Papa Francisco, la pesca abundante. Todo el pueblo de Dios como sujeto del anuncio del Evangelio. En él todo bautizado es convocado para ser protagonista de la misión, porque todos somos discípulos misioneros. Bueno, estas citas y esta motivación que sea la posibilidad de que la sinodalidad nos llame a redescubrir la belleza de la escucha, de el aprender a caminar juntos y de hacer esta aventura de ser cristianos en el mundo una aventura compartida. Así que yo con estas palabras pues les doy la bienvenida a quienes están conectados y quienes también luego van a ver las conferencias en diferido. Te cedo la palabra, Nuria, si quieres decir algo. No, simplemente que desde el instituto estamos contentos de poder participar con todos ustedes y de poder generar juntos este espacio de diálogo, de reflexión mutua, que de hecho ya es una expresión de la sinodalidad. Es decir, en la medida que nos reunimos y nos dedicamos, ¿no?, a adentrarnos en el Evangelio y en la Sagrada Escritura, pues eso ya es una manera de hacer práctica la sinodalidad. Por lo tanto, contentos y animados a compartir estos días con todos ustedes. Y desde San Pedro Sula, desde la Casa Claretiana, le damos la bienvenida a Monseñor Ángel, que ha tenido a bien darnos hoy el tema de apertura de esta quinta semana bíblica, así que nos alegra tenerlo entre nosotros. Bienvenido y bueno, somos todo oídos para escuchar lo que usted nos quiere aportar. Gracias, Freddy. Un saludo fraterno a todos los que están conectados para esta conferencia con la que se inaugura esta quinta semana bíblica, que, como bien sabemos, tiene como lema hacia una espiritualidad sinodal. Mi conferencia lleva por título la comunión como fruto de la conversión personal y pastoral. ¿Cómo surgió esta reflexión sobre esta temática? Bien, como obispo de San Pedro Sula, ahorita soy obispo emérito, pero en septiembre del 2021, cuando inició el proceso sinodal, yo era obispo de San Pedro Sula. Me tomé muy en serio todo el proceso de este sínodo sobre la sinodalidad. En la fase diocesana motivé, organicé, etcétera, de manera que en la diócesis se formaron 1.200 grupos sinodales. He ido siguiendo todo el proceso de reflexión, he ido compartiendo en la diócesis, en Honduras, en Centroamérica, algunas de mis reflexiones sobre la sinodalidad. En un momento, la Comisión Nacional de Pastoral de Conjunto presentó a los obispos de Honduras esta sugerencia. Dediquemos 3 años
cada uno desde la clave, uno de la comunión, 2023, 2024, veamos todo desde la clave de la participación, y 2025, año jubilar, desde la clave de la misión, anunciar a Jesucristo cuyo nacimiento estamos recordando. Bien, pusimos como título cada año la conversión personal y pastoral para la comunión, para la participación, para la misión. Me alegra comprobar que en el documento último de la Asamblea Sinodal de octubre pasado, a los 3 capítulos centrales, segundo, tercero y cuarto, le han puesto como título la palabra conversión. La conversión a las relaciones, la conversión a los procesos y la conversión a los vínculos. Yo no voy a decir que hemos sido profetas aquí en la Comisión Nacional de Pastoral de Conjunto de Honduras, pero sí me llama la atención pues esta coincidencia, que nosotros pusimos esa palabra, conversión personal y pastoral, porque es todo un proceso de cambio de mente, de corazón y de comportamiento el que la Iglesia nos está pidiendo para entrar en esta dinámica de una Iglesia sinodal. Hecha esta presentación, vamos pues al tema, no sin antes indicarles que el tema que yo voy a impartir lo podrán recibir a través de la base de datos que los responsables de la semana tienen. Así que aunque no vean en la pantalla esquemas, gráficos, dibujos, podrán recibir el texto que ahorita van a escuchar. El primer capítulo, breve, conciso, muy sencillo, se refiere a la conversión, con 2 apartados. La conversión en la Biblia, la conversión en la historia de la Iglesia. La llamada a la conversión es como una transversal de toda la Sagrada Escritura. Resuena en la predicación profética, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Amós. Solamente leo un texto del profeta Ezequiel, oráculo del Señor. Conviértanse de todos sus pecados, y el pecado dejará de ser su ruina. Aparten de ustedes todos los pecados, renueven su corazón y su espíritu. ¿Por qué han de morir, pueblo de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie, oráculo del Señor. Conviértanse y vivirán. Se escucha esta llamada a la conversión en la predicación de Juan Bautista. Conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Forma parte de la buena nueva que Jesús anuncia del reino de Dios. El plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean. Igualmente, forma parte también de la invitación del apóstol Pedro a quienes escuchan su primer sermón allá en la plaza del Templo de Jerusalén sobre la resurrección de Jesucristo, que concluye: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. La llamada, la invitación pues a la conversión de corazón es una transversal de toda la Escritura. A la luz y a ejemplo de la palabra de Dios, no ha dejado de resonar en la Iglesia este llamado apremiante a la conversión de corazón. Me refiero, o yo lo organizo, en torno a 4 ámbitos donde con más claridad ha resonado clara, explícitamente esta invitación. Primer ámbito, el ámbito de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio arranca del anuncio positivo y provocativo del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Y el anuncio siempre concluye con el llamado, con la invitación a convertirse y a creer para tener vida en plenitud. Segundo ámbito, el ámbito de la moral, que desarrolla la conversión como abandono del pecado y la práctica de una vida virtuosa, según las enseñanzas, según los ejemplos de Jesucristo y la tradición de la Iglesia. Un tercer ámbito donde resuena este llamado a la conversión es el ámbito de la espiritualidad.
Acá se realiza se invita a una conversión como tendencia permanente a la santidad, secundando los deseos, las inspiraciones que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Y un cuarto y último ámbito al que yo me refiero es el ámbito eclesial, es decir, el llamado apremiante a la Iglesia en cuanto tal, en cuanto Iglesia, para una reforma en su cabeza y en sus miembros, según la tradición, in capite et in membris. Especialmente este llamado a la conversión en tiempos de tibieza y de mundanización, o en tiempos de cambios socioculturales profundos y globales. Me detengo un poquito en este ámbito del llamado apremiante a la Iglesia a la conversión. Pero solo una observación y unas citas. En el concilio y después del concilio se ha incorporado al lenguaje eclesial la palabra renovación. Se conservan las dos palabras tradicionales, conversión y reforma, y se incorpora esta nueva desde el concilio, renovación. De manera que tenemos como una trilogía de palabras para este llamado a un cambio profundo, radical de la Iglesia, sobre todo en tiempos de tibieza y mundialización y en tiempos de grandes cambios culturales. Así, Lumen Gentium, en el número 8, dice: la Iglesia, recibiendo en su propio seno a los pecadores, santa y al mismo tiempo necesitada de purificación, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Renovatio en latín, la renovación. Un texto que hay que citar siempre cuando se habla de esta renovación en la Iglesia es el decreto sobre el ecumenismo, número 6, puesto que toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en la fidelidad a su vocación. Cristo llama a la Iglesia peregrinante a una perenne reforma de la Iglesia misma. Esta renovación tiene una gran importancia para el ecumenismo. Ven, en un mismo número, el texto del ecumenismo está empleando la palabra renovación y la palabra reforma, renovatio y reformatio. Pasando a nuestros documentos latinoamericanos, el documento de Aparecida dedica 2 números a hablar de este aspecto y habla de renovación misionera, de conversión personal y de conversión pastoral. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, números 25 y 26, recoge también esta terminología. Así nos dice: avanzar en el camino de una conversión personal y de una conversión misionera. Y otro texto dice: despertar un anhelo generoso y casi impaciente de renovación eclesial. Avanzar en el camino de la conversión personal, la conversión pastoral y la renovación eclesial. Esto es así muy brevemente la referencia a la conversión en la Escritura y la conversión en la historia de la Iglesia. Desde el ámbito de la evangelización, el ámbito moral, el ámbito de la espiritualidad y el ámbito de la Iglesia en cuanto tal. Pasamos entonces ahora al capítulo 2. ¿Cuál es el dinamismo de la conversión cristiana? Y aquí desarrollo también 3 apartaditos. El primero, la conversión lleva a la comunión con Jesucristo. Segundo, la comunión con Jesucristo es la que engendra, provoca, suscita la conversión de los discípulos, de los seguidores de Jesús. Y tercer apartado, esta conversión implica también un dejar, un renunciar, es decir, desligados y liberados de todo lo que impide una verdadera comunión en Cristo y con los hermanos. Vamos pues con este dinamismo de la conversión. La conversión cristiana se inicia con un movimiento psicoespiritual hacia Jesucristo y de adhesión a Él. Así se inicia. Prosigue como un seguimiento fiel de su persona y se despliega como un cambio, una transformación progresiva e integral del creyente,
de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus comportamientos. Es cierto que la conversión cristiana, como diré en el apartadito tercero, implica un salir, un dejar, pero, lo que caracteriza la conversión cristiana en primer lugar es la persona a la que se dirige ese movimiento psicoespiritual. ¿En quién termina ese proceso, ese dinamismo de adhesión y de entrega? Pues bien, esta persona es Jesucristo, quien hoy, como en tiempos de su vida histórica, sigue llamando, atrayendo, seduciendo a muchos hombres y mujeres que seguimos sus pasos, imitamos su conducta, vivimos en comunión con Él, vivimos en Él, más aún, con palabras de San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esta es la primera comunión, fruto de la conversión, la comunión con Jesucristo, una comunión íntima, una comunión interpersonal, hasta poder decir, es Cristo quien vive en mí, soy yo quien vive en Cristo. Segundo, este proceso de conversión lleva a la comunión de los discípulos entre sí. El mismo proceso de conversión que nos lleva a la comunión con Cristo es el que origina la comunión de los discípulos entre sí. La persona de Jesús se constituye en el lugar de encuentro de los que creen en Él y se adhieren a su persona y viven en comunión con Él. No es la búsqueda de un proyecto común o no es el acuerdo de pareceres de los discípulos, no es la sintonía afectiva de los creyentes, sino es Jesucristo, Él, su persona, su causa, su llamado, el que nos saca de nosotros mismos, nos reconcilia, nos une con Cristo y en Él nos une entre nosotros. Es decir, convertirse a Jesucristo es convertirse a los hermanos en un mismo proceso. Vivir la comunión con Cristo es vivir la comunión con los hermanos en Cristo, que se origina por la misma llamada y la misma respuesta. Así nace la Iglesia, cuerpo de Cristo. Es decir, la conversión suscita primero la comunión con Cristo y en segundo, en Cristo suscita y realiza la comunión de los creyentes en Él. Y tercer aspecto, desligados, liberados para la comunión. En este movimiento de la conversión hemos de considerar también lo que se deja, es decir, el término aquo, de donde salimos, que abandonamos, del que nos alejamos. La adhesión a Cristo implica liberarse del pecado, liberarse de todo lo que nos aparta de la comunión con Dios y nos aparta de la comunión con los hermanos. Es decir, ir dando muerte en nosotros a las raíces del egocentrismo, que hace imposible la comunión con el Señor y la comunión entre los creyentes, los discípulos suyos. Es la elección la que lleva a la renuncia. Se deja porque se ha elegido. Se abandona porque se ha encontrado un tesoro. Se dice no porque se ha dado un sí que plenifica. Este proceso de dejar, de desligarnos, tiene un carácter de liberación. Nos va liberando de esclavitudes, de impedimentos para la comunión con Cristo y en Él para la comunión con los hermanos. Nos libera del encerramiento en nuestro propio yo y nos deja disponibles para la comunión en el amor. Desde esta perspectiva, la conversión va sanando y liberando de aquellas actitudes, de aquellos comportamientos que son la antítesis o que dificultan o debilitan la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. Tercer capítulo. La conversión arranca del corazón y afecta a todas las relaciones de la vida cristiana en la Iglesia.
Este es el capítulo más amplio, tiene 3 grandes apartados: la conversión personal, la conversión comunitaria y la conversión pastoral. Vamos pues primero con la conversión personal. Lo titulo así: la conversión del corazón o la conversión personal y sus frutos de comunión. La conversión arranca del corazón en sentido bíblico, es decir, del centro mismo de la persona y del creyente. Y desde ahí va como invadiendo todas las dimensiones, todas las facultades de la persona. La conversión no es simplemente arreglar aspectos de conducta más o menos importantes. La conversión, pues, insisto, arranca del corazón en sentido bíblico y de ahí impregna todos los aspectos, facultades, dimensiones de la persona. Desde una antropología muy elemental, muy sencilla, podemos comprender a la persona a manera de círculos concéntricos, empezando del círculo más pequeño, más profundo, más central, el corazón. Y desde ahí podemos ir trazando círculos: el círculo de la voluntad, el círculo del amor, el círculo de la afectividad, el círculo del conocimiento, el círculo de la corporeidad, de la sensibilidad e incluso el círculo del ambiente. Nuestra persona, pues, está como estructurada en diversos círculos, desde el nuclear corazón hasta el ambiente en el que vivimos, que nos influye y en el que influimos. Pues bien, un corazón convertido a Jesucristo y a los hermanos va cristificando, fraternizando la voluntad, el amor, el conocimiento, la corporeidad y hasta el ambiente. Al mismo tiempo que va cristificando y fraternizando todos esos círculos de nuestra persona, va sanando las heridas, va liberando de esclavitudes, va dando muerte a pasiones desordenadas, es decir, va dando muerte al pecado. Cristificación y muerte al pecado son términos correlativos, como la luz y la oscuridad. En la medida en que amanece, está terminando la noche. En la medida en que desaparece la tiniebla, es porque la luz va brillando. De la misma manera, la cristificación, porque Cristo va transformando todos nuestros círculos en la personalidad, en esa misma medida va dando muerte a lo que son las heridas, las esclavitudes, las pasiones desordenadas. Pero además de esta elemental antropología de comprendernos como círculos concéntricos, quiero también añadir otro aspecto, y es que cada una de estas facultades o dimensiones no son planas, así como un plano de la mesa, sino que tienen profundidad. Esto lo podríamos expresar a manera de un cono invertido, trazar diversos círculos concéntricos y un cono invertido que nos da idea de la profundidad o de la superficialidad. Por ejemplo, podemos tomar decisiones desde una voluntad débil, desde una voluntad inconstante, o podemos tomar decisiones desde una voluntad arraigada, coherente, consistente, perseverante. Nos referimos en ambos casos a la voluntad, pero en el primer caso una voluntad que se realiza desde la superficialidad, inconstante, débil, floja, sin perseverancia. O puedo vivir y tomar mis decisiones desde una voluntad coherente, consistente, perseverante en las decisiones tomadas. Igualmente, si nos fijamos en el conocimiento, podemos quedarnos en un conocimiento superficial, en lo que mi autor favorito, Gabriel Marcel, hablaba de la primera reflexión primera, o podemos avanzar en un conocimiento que profundiza, que discierne, que se implica en la realidad conocida. Y así sucesivamente. Podemos vivir el amor desde la utilización del hermano, vivir la relación en la medida que me gratifica, o podemos vivir la relación interpersonal en el amor desde un amor que se da, desde un amor que se entrega, desde un amor servicial.
Es decir, las diversas dimensiones tienen profundidad. Estamos llamados a vivirlas no desde los niveles más superficiales, sino cada vez desde una profundidad mayor. Pues bien, esta conversión personal a la comunión se expresa, se realiza en una variada gama de actitudes. Indico algunas. Un corazón pacificado es pacificador. Un corazón reconciliado es reconciliador. Un corazón misericordioso, con palabras del Papa, es misericordiador. Un corazón manso y humilde difunde mansedumbre. Un corazón servicial despierta motivaciones para el servicio. Un corazón sede del amor por el Espíritu que nos ha sido dado, forma una comunidad con un corazón a lo divino. Esto sobre la conversión personal que arranca del corazón y desde ahí va impregnando, cristificando y fraternizando todas nuestras dimensiones y va llevándonos también a vivir cada dimensión desde una profundidad cada vez mayor. Y así esa conversión personal va creando, tiene como fruto una comunión con Cristo y una comunión fraterna cada vez de mayor calidad. Pasemos ahora al segundo apartado de esta conversión. Lo titulo La conversión en el ámbito de las relaciones personales, es decir, la conversión comunitaria. El discípulo de Jesucristo no vive su conversión personal en solitario, sino que la vive con otros, es decir, la vive en comunión. La conversión de las actitudes personales no queda encerrada en el sujeto, sino que lleva cada vez más a la conversión de las relaciones con los demás. En la misma medida que se va dando una auténtica conversión personal, se va dando de manera creciente una conversión, un cambio de actitud en la relación con los demás. Es decir, la conversión personal tiene una señal, un signo de autenticidad en la conversión comunitaria. En la medida, pues, en que mi corazón se convierte a Cristo, en esa misma medida voy convirtiéndome a los hermanos y la calidad de mis relaciones va mejorando en calidad. La conversión personal lleva a la conversión comunitaria. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento, pues, de esta afirmación? Pues muy sencillo, porque humana y cristianamente somos constitutivamente relación con los demás. Humanamente, es decir, desde una antropología tenemos la fundamentación de que constitutivamente soy yo en relación con los demás. Esto lo ha desarrollado sobre todo la filosofía personalista. En mis tiempos de teología terminé la teología precisamente con mi tesis sobre Gabriel Marcel, que es uno de los filósofos personalistas que trabajó mucho todo esto del nosotros comunitario. Bien, entonces, desde esta antropología, la afirmación central es esta: la subjetividad es intersubjetividad. La cultura actual ha desarrollado mucho la subjetividad. Precisamente el documento de Aparecida, cuando hace un análisis de la realidad, señala este aspecto. La cultura moderna ha desarrollado todo lo que es la subjetividad, el sujeto, su libertad. Dice, pero ha olvidado que la subjetividad es relación con el otro y sobre todo relación con el otro pobre. Sí, la cultura moderna ha subrayado de aquella trilogía de la francesa, libertad, fraternidad, ha subrayado la libertad, pero ha olvidado la fraternidad, la solidaridad. Pues bien, tenemos que afirmar
que la intersubjetividad afecta al sujeto mismo, con palabras de Gabriel Marcel, al que yo estudié y trabajé, que lo subjetivo, en su estructura propia, ya es profundamente intersubjetivo. Es decir, que el yo no es un yo cerrado, encapsulado en sí mismo, que constitutivamente el yo es relación con los demás. La subjetividad personal es intersubjetividad con los demás. Esta idea la ha recogido muy hermosamente el Papa Francisco en Fratelli Tutti, especialmente en el número 87. Tiene estas ideas el Papa Francisco, Fratelli Tutti. El ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni encuentra su plenitud, sino en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Son palabras del Papa, pues, en Fratelli Tutti número 88. Una breve, una elemental antropología personalista. Qué frases tan hermosas. Ni siquiera llego a reconocer a fondo mi propia verdad si no me encuentro con los otros. Si solo me comunico con lo más íntimo y auténtico de mí mismo en la medida en que me comunico con el otro. Este es el fundamento de una antropología personalista de cómo la conversión personal es, por su misma naturaleza, apertura al otro y, por tanto, lleva a la conversión comunitaria. Esto mismo lo afirmamos desde una elemental reflexión teológica sobre nuestra condición cristiana. Para la fe católica, la comunidad no es una opción libre. La comunidad es esencia del cristianismo. Y aquí es el documento de Aparecida, el que tiene también un bellísimo texto en el número 256, en esta dimensión que yo he resumido así. Para la fe católica, la comunidad no es una opción. Si quiero, vivo la comunión. Si quiero, me incorporo a la comunidad. No, es esencia. Dice así el documento de Aparecida. La vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en la Iglesia. No hay discipulado sin comunión. Ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristiano sin Iglesia y las nuevas búsquedas de espiritualidades individualistas, sí, hay un rebrote de la espiritualidad, pero es una espiritualidad muy intimista y espiritualista. Afirmamos que la fe en Jesucristo nos llega a través de la comunidad eclesial. Ella nos da una familia, la familia universal de Dios, en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión. El egoísmo nos empobrece, la comunión nos enriquece. Esto significa que una dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta, en la que podemos vivir una experiencia permanente de discipulado y de comunión con los sucesores de los apóstoles y con el Papa, es decir, en la Iglesia apostólica. Este es un hermoso texto de Aparecida, donde pues claramente nos dice que la comunión es constitutiva del discipulado. La conversión pues personal a Jesucristo conlleva por su propia naturaleza esta conversión a la comunidad de la que formamos parte. Bien, desde esta fundamentación
antropológica y teológica cristiana, podemos preguntarnos: ¿qué comportamientos constituyen comunión y qué comportamientos rompen la comunión? ¿Qué tipo de relaciones crea un ambiente comunitario agradable, motivador, sano, gozoso? ¿O qué tipo de relaciones producen un ambiente enrarecido, tenso, poco motivador, poco atractivo? ¿Cómo los aspectos organizativos de la comunidad favorecen una vida comunitaria? ¿Cómo dan consistencia a la comunidad? ¿O por el contrario, ya no son funcionales ni eficaces para el crecimiento en comunión? Y así podríamos seguir formulando más preguntas para discernir si nuestras comunidades en su forma de relaciones están construyendo y acrecentando la comunión o se están dando comportamientos que están debilitando progresivamente el sentido de comunión y están acrecentando un cristianismo individualista, un cristianismo con muy poco sentido de comunión eclesial. Esto sobre la conversión comunitaria. Y pasamos al tercer punto, la conversión pastoral, que tenga como fruto la comunión. Conversión pastoral que tenga como fruto la comunión. Aquí tengo 4 apartados. He reflexionado bastante sobre este aspecto de la conversión pastoral. Cuatro enfoques. Los enumero y luego los comento. El primer enfoque es la conversión pastoral como el fin que busca la predicación del Evangelio. Segundo, la conversión en el ejercicio mismo de la acción pastoral. Tercero, la conversión o renovación de la misma acción pastoral. Y cuarto, la conversión pastoral como renovación de los planes o proyectos, de los organismos y de las estructuras de comunión. Vamos pues con cada uno de ellos. El primero. Bueno, antes decir que es el documento de Aparecida, en el número 366, el que nos dice: obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados, consagradas, laicos, laicas, todos estamos llamados a asumir una actitud permanente de conversión pastoral. Quiero añadir, aunque acá no lo tengo anotado, quiero añadir que quien por primera vez habló de conversión pastoral fue precisamente la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo. Ya Santo Domingo habla de la conversión pastoral, diciendo que afecta a todos y a todo. Quedó ahí eso como dormido, apenas se habló de este aspecto de la conversión pastoral. Ha sido Aparecida quien ha retomado la expresión y le ha dado fuerza, y a partir del documento de Aparecida se está hablando y escribiendo mucho sobre la conversión pastoral, sobre todo en América Latina. Y un poco en el ámbito de la Iglesia Universal, porque el Papa ha recogido este mensaje en Evangelii Gaudium. Bien, yo voy a organizar, pues como les decía, mi reflexión en cuatro enfoques. Esta es lo que yo un poquito he reflexionado sobre la conversión pastoral. Primer enfoque, la conversión como el fin que busca la predicación del Evangelio. La finalidad de la predicación de los profetas, de Juan Bautista, de Jesús, de los apóstoles, era la conversión de quienes escuchaban ese mensaje, de quienes escuchaban esa buena nueva, esa palabra dicha en nombre de Dios. Y la conversión es el objeto de la predicación de la Iglesia de hoy. La Iglesia existe para evangelizar. La Iglesia existe hoy para anunciar el Evangelio de Jesucristo, para anunciar la persona de Jesucristo. Y ese anuncio, pues, lleva a la conversión. Desde los profetas hasta hoy, la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio
La predicación de Jesucristo tiene como finalidad la conversión de las personas que escuchan este mensaje. El Papa San Pablo VI lo recogió muy bien en Evangelii Nunciandi, una encíclica preciosa, en el número 18. Dice así: la finalidad de la evangelización es este cambio interior. Y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres. La finalidad, pues, de la evangelización es ese cambio interior, ese convertir la conciencia personal y también la conciencia colectiva, la conciencia social. Ahora bien, la conversión al Señor por la predicación del Evangelio incorpora a la Iglesia, incorpora a la comunidad eclesial. El día de Pentecostés, los que acogieron la palabra de Pedro los que acogieron esa palabra, esa predicación de Pedro que anunciaba a Cristo crucificado, se convirtieron y se bautizaron. Y dice el libro de los Hechos, aquel día se les agregaron unas 3.000 personas, los que escuchan la buena nueva de Jesús resucitado de labios de Pedro. Se bautizan y se incorporan a la Iglesia, a la comunidad. Y el libro de los Hechos, en el versículo siguiente, ¿qué hace? Describe cómo es esa vida de la comunidad. Escuchaban la predicación de los apóstoles, vivían la coinonía, la fracción del pan, etc. Entonces, este es el dinamismo. Predicación del Evangelio, conversión de quienes escuchan y sienten tocado su corazón, incorporación a la comunión, incorporación a la Iglesia de quien se convierte. Por eso, pues, digo que la predicación del Evangelio tiene como fin la incorporación a la Iglesia de aquellos que se convierten y creen. Una tentación en la que puede caerse es que los evangelizadores se busquen a sí mismos, su imagen, su éxito, o que los convertidos se queden apegados al predicador en vez de adherirse y quedarse bien asidos a Jesucristo. La situación se dio en la comunidad de Corinto, como atestigua Pablo en su carta. Los de Cloe me han informado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que unos y otros andan diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Una tentación que puede darse, en vez de acoger el Evangelio y adherirse a Jesucristo, pues que los convertidos o que el predicador se busque a sí mismo, o los convertidos se adhieran más al predicador que a Jesucristo. Segundo enfoque, la conversión en el mismo ejercicio de la acción pastoral. La conversión, la renovación personal, tiene que estar motivada y promovida en y por medio del ejercicio de la acción pastoral. A veces, sobre todo en la teología espiritual anterior al Concilio Vaticano II, la acción pastoral, las acciones ministeriales del sacerdote, las acciones pastorales del laico, del consagrado, la consagrada, se presentaban como desgaste o como peligro para la vida interior, para la vida espiritual, para la santidad. Era una pobre presentación teológica. La vida era mucho más rica, pero así se presentaba la acción pastoral, el apostolado, como un peligro para la vida interior, para la vida espiritual. Hoy este planteamiento tiene que estar superado. Debemos afirmar que el primer camino de conversión, de cambio, de santificación para nosotros, sacerdotes, consagrados, laicos, es el mismo ejercicio de la acción pastoral que realizamos. La acción pastoral, la misión concreta que realizamos, no es primeramente un estorbo para la vida espiritual, una ocasión de enfriamiento espiritual. No, es camino medio para el propio crecimiento. Ahora bien, nadie mejor para promover la comunión que el apóstol convertido, que realiza su misión virtuosamente,
que se santifica y santifica a los demás en el ejercicio pastoral, que en las actividades que realiza no se muestra tenso, individualista, poco dialogante, caprichoso, sino fraterno, colaborador, humilde, con deseo de aprender y compartir. Subrayo este aspecto que daría de sí para todo un desarrollo más amplio. Conversión pastoral, pues, significa que realizamos la pastoral de tal manera que ese mismísimo ejercicio, esas acciones, se convierten en mediación de progreso espiritual, de santificación, de conversión personal. No son, por su misma naturaleza, un estorbo, sino que son mediación de renovación integral. Tercer aspecto, la conversión o renovación de la misma acción pastoral. Ya no es la renovación del agente de pastoral en el ejercicio. Ahora nos referimos como tercer enfoque la conversión o renovación de la misma acción pastoral. La relación con las personas, con las situaciones, la reflexión sobre la acogida o el rechazo de nuestra pastoral, las facilidades o resistencias que encontramos, la fecundidad o la esterilidad de nuestro trabajo pastoral, todo esto nos lleva a preguntarnos si estamos haciendo lo mejor aquí y ahora, o si debemos cambiar los métodos, si debemos elegir otras prioridades, si debemos renovar las acciones pastorales. El discernimiento, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué fruto tenemos? ¿Qué dificultades? Toda una reflexión y discernimiento nos lleva a preguntarnos, ¿hay que cambiar el tipo, el modelo de pastoral, las prioridades, etcétera? Este es un ejercicio propiamente comunitario, no de francotiradores en la pastoral. Es la comunidad la que dialoga, la que ora, la que realiza un discernimiento de lo que está haciendo, analiza los cambios socioculturales que se están dando, busca las líneas pastorales que mejor incidan en la transformación evangélica de esa realidad, se sirve de estructuras y de medios adecuados para los fines pastorales que quieran alcanzar. Desde esta perspectiva, la comunión cobra un relieve importante en lo que desde Medellín se llama la pastoral de conjunto. A veces me llama la atención que aún hoy hay personas que hablan de la pastoral de conjunto como si fuera algo nuevo, algo de ahora. Pero si esto viene desde Medellín, si todo un equipo del CELAN allá por los años 70 anduvo recorriendo toda América Latina precisamente hablando de la pastoral de conjunto. Yo me he dedicado a investigar un poco ya como obispo de San Pedro, lo que Monseñor Jaime hizo en los años 70 y 80 sobre esto. Ahí me he encontrado cómo estuvo este equipo en San Pedro Sula. La pastoral de conjunto, pues, yo lo califico como un acontecimiento de comunión pastoral. Cuando los cristianos realizamos la acción pastoral de una manera conjuntada, coordinada y planificada, estamos expresando que nos sentimos iglesia y estamos construyendo una iglesia de comunión. La pastoral de conjunto es como un sacramental de una iglesia de comunión, de una pastoral de comunión, de una renovación pastoral de la acción misma. Y último apartado, último enfoque, cuarto, la conversión pastoral como renovación de los planes, de los organismos y de las estructuras pastorales. El discernimiento que arranca de la acción pastoral no solo nos lleva a un cambio personal y a cambios de la acción pastoral, sino que nos coloca en una situación propicia para el análisis de los planes pastorales, de los organismos de comunión y de las estructuras de comunión. Planes, organismos, estructuras. Los planes, organismos y estructuras están al servicio de la comunión misionera, o de otra manera, al servicio de la misión comunitaria. En un permanente discernimiento, la parroquia, la diócesis, la congregación religiosa o la Iglesia universal pueden llegar a comprender que determinados organismos, estructuras, fueron eficaces en un tiempo,
pero quizá que ya no son buenas, ya no son eficaces, ya no son mediación del Evangelio y no son mediación de una profunda y renovada comunión eclesial. Este es el último aspecto de la conversión pastoral, que lleva no solo a que uno en la pastoral se renueva, a que cambiamos las acciones pastorales, sino que lleva a preguntarnos sobre los mismos planes, organismos y estructuras de comunión misionera o de misión comunitaria. Y último capítulo, el cuarto, de conclusión. En proceso permanente de conversión para crecer en comunión. Este proceso de liberación del egocentrismo, el pecado es el egocentrismo, y de comunión con Cristo y con los hermanos, abarca toda nuestra historia personal. En ningún momento de nuestra vida podemos decir que estamos totalmente convertidos, que hemos llegado a la plenitud de la comunión con Cristo y con los hermanos, que las tentaciones contra el amor fraterno ya no nos hacen mella, y descuidar o abandonar los dinamismos que nos mantienen en ese camino de conversión radical y totalizante y que acrecientan cualitativamente la comunión. Estamos llamados a la plenitud de vida en Cristo y de la comunión fraterna. Y no podemos contentarnos con una vida cristiana, una vida fraterna mediocre, rutinaria, que ni nos llena de alegría, ni construye comunidad, ni atrae a otros al seguimiento de Jesús y a la incorporación en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Hemos de sentir y decir como San Pablo, no es que hayamos ya alcanzado la perfección de la comunión con Cristo y de la comunión con los hermanos, sino que dando al olvido lo que queda atrás, nos lanzamos a la consecución de lo que está por delante. En este proceso, en el que la gracia, don recibido, que nos impele y nos atrae, hemos de ser realistas. Su recorrido no es un camino de rosas. Encontramos obstáculos, nos acechan tentaciones, experimentamos nuestra debilidad, comportamientos que rompen la comunión. Es nuestra realidad. Por eso hemos de estar vigilantes, para que el egoísmo, el orgullo, la envidia, el desinterés, la dureza de corazón no nos dominen. Y hemos de asumir con humildad, con paz y esperanza que cada día hemos de recrear la comunión con la reconciliación. En nuestra situación histórica, marcada por la realidad del pecado, no hay conversión a la comunión sin reconciliación. La comunión es una tarea permanente que tiende con fuerza a su plenitud. Plenitud que no se alcanza si no es por el camino de la reconciliación. Gracias por su escucha y espero que hayan sido unas palabras de iluminación y de motivación para convertirnos personal y pastoralmente a la comunión con Cristo y a la comunión con los hermanos. Muchas gracias, Monseñor, por toda su reflexión y sobre todo por el entusiasmo que ha manifestado, ¿no? Y que nos ha contagiado este entusiasmo de irse viviendo un proceso continuo, ¿no? De conversión y de renovación. Entonces, bueno, respecto al tema de cómo realizar el turno de preguntas y tal, los que quieran formular alguna cuestión a Monseñor, pues pueden pedirlo en el chat y entonces Alex les podrá activar tanto el micrófono como el vídeo. Yo creo que así lo podremos hacer y será una conversación más normal, ¿no? Más natural, no tanto que escriban toda la pregunta, sino simplemente pues en el chat pedir la palabra, ¿m? Y Alex les va a dar acceso, La voz. ¿vale? Entonces podemos dedicar un rato a poder compartir lo que nos ha resonado por dentro, ¿no? Porque aquí Monseñor ha hecho un repaso de la conversión a todos los niveles
y personales y comunitarios y pastorales, de forma que toda la vida queda cuestionada y queda cuestionada en positivo, es decir, queda cuestionada para ir avanzando, ¿no? Todos conjuntamente en este seguimiento de Jesús y en esta ir buscando la construcción del reino, ¿no? Entonces, les damos la palabra. Mira, Zulia Monge dice que le felicita por la presentación, que gracias, Monseñor Garachana. Me encanta este tema de la conversión como eje transversal del cristianismo y como usted nos lo recuerda en medio de la sinodalidad de la Iglesia. Realmente el tema de conversión, como dice ella, es muy interesante en este contexto de sinodalidad. Sí, el documento último de esta asamblea es curioso que en el capítulo 2, 3 y 4 ha incorporado la palabra conversión. No aparecía como tal en los otros documentos o instrumentos de trabajo. Y es conversión a la relación. En los 3 capítulos, relaciones, procesos y vínculos. La conversión a las relaciones, a los procesos, a los vínculos. Todo esto de la sinodalidad implica una conversión integral y totalizante. Es un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de comportamiento, y por eso es el llamado a una conversión permanente, a una iglesia de sinodalidad, de caminar juntos como hermanos y caminar juntos como hermanos en orden a la misión, que es la finalidad última. Sí, veo que Gisela ya nos comparte una primera pregunta. De todos modos, después, si quiere, le podemos dar la voz. Gisela nos pregunta desde Costa Rica que si en caso de la comunión entre dos hermanos en algunos haya disputa, ¿cómo podemos vivir esa reconciliación si la otra parte no es aceptada? Es decir, la dificultad de la reconciliación, ¿no? De algún modo. Sí, la reconciliación implica que, por lo que sea, ha habido una ruptura, unas tensiones entre una parte y otra, un grupo y otro, en la vida de la comunidad. La reconciliación completa es cuando ambas partes se acercan y se busca la paz, se pide perdón y se sigue construyendo comunión. Pero puede ser que una de las partes no quiera, haya un momento en que no quiere. Jesús nos dice que no, si estamos a 100 metros de distancia, no es que una parte haya de recorrer 50 y la otra otros 50. Jesús nos dice que si el otro no quiere moverse, nosotros recorramos los 100 metros. Devuelve bien por mal, perdona que te ha ido. Es decir, el cristianismo, la relación es una relación no de, ¿cómo llamamos? Equitativa, de igualdad. Tú haces, yo hago, tú me das, yo te doy. No, Jesús nos pide hasta recorrer nosotros los 100 metros. Pero puede ser que la otra persona, por diversas causas, siquiera, incluso acercándome yo, no quiera. Ahí, ¿qué hay que hacer? Quien quiere la reconciliación, que esté abierto a una relación positiva. Que la persona me niega la palabra, yo no se la niego. Que la persona no me hace bien, yo le hago bien. Y orar, es decir, yo seguir haciendo, teniendo, practicando la reconciliación y seguir orando, para que llegue un momento en que la persona que quizás se bloquee, muchas veces es por cuestiones más de tipo psicológico, etcétera, que la persona llegue un momento en que se abra. Y que cuando se abra me vea que yo nunca he estado cerrado. Pero normalmente solemos reaccionar desde la ley de la igualdad. No me habla, no le hablo, no me... Entonces el cristianismo, Jesús, esos temas radicales de la fraternidad nos llama a recorrer toda la distancia y por parte de cada uno estemos siempre abiertos a esa reconciliación. A veces hay que tener paciencia y también puede ser que una tercera persona intervenga para la reconciliación y tener muy en cuenta no solo las motivaciones espirituales, muchos problemas surgen más bien desde la psicología de la persona. Hay bloqueos, hay dificultades y también todo un trabajo espiritual y psicológico creo que es conveniente
para esa reconciliación interpersonal o de los grupos en el dinamismo de la vida comunitaria eclesial. Sí, sí, efectivamente, la reconciliación yo creo que es uno de los temas más complicados de vivir desde la fe, ¿no? Eso es cierto. A Freddy también le agradece la enriquecedora ponencia sobre la conversión comunitaria y pastoral, ¿eh? Y poquito, él comenta que ha planteado elementos fundamentales que invitan a profundizar para que hacer mejor todo con la gracia y presencia cercana del Dios de la vida, ¿no? Y Carlos nos pregunta si él puede decir que ya está completamente convertido. Y afirma que la conversión es un proceso donde hay dificultades. Entonces, La conversión es un proceso permanente. Decir que ya estoy totalmente convertido es un poco de orgullo, y es entonces que ya le pueden encargar la caja mortuoria, ya ha llegado a la plenitud, descanse en paz porque ya ha llegado a la plenitud. Aún recuerdo que cuando yo era novicio, aquellos predicadores de entonces que nos decían frases en latín, nos solían decir una frase de San Bernardo: cuando dijiste basta, ahí empezó tu ruina. Otra en latín, non progredi regredi es, es decir, no avanzar es volver atrás. Donde dijiste basta, ahí empezó tu ruina. Si yo digo basta y he llegado a la plenitud, entonces ya no hago nada por mejorar, ahí me quedo como estancado. Pero en ningún momento de nuestra vida podemos decir que hemos llegado a la plenitud de la conversión. Siempre estamos llamados a un crecimiento en profundidad y en extensión. Y ahí entra todo lo que los maestros espirituales hablan de los procesos de transformación personal que, como he dicho, tienen la incidencia en los procesos comunitarios y que se alimenta esa transformación personal también de la experiencia apostólica, de la experiencia misionera. Así que ánimo, con realismo y con esperanza. Nunca digamos basta, sino la utopía siempre está por delante atrayéndonos. Por eso, utopía, lo que está por delante. Algunos, cuando no lo logran, se desaniman. No nos desanimemos. La utopía siempre está por delante atrayéndonos. La utopía es atractiva, para que no digamos basta. En estado permanente de conversión. Qué bueno. Y aquí Freddy también ha puesto otra pregunta. Dice: acostumbrados como estamos a mirar hacia arriba, para que Dios o quienes representan la autoridad nos resuelvan lo que nosotros no podemos o no queremos asumir, esa es una enorme dificultad para esta conversión personal y comunitaria. El Dios de la gracia, como decía Bonhoeffer, no es un tapagujeros. El Dios de la gracia no favorece nuestra irresponsabilidad. Bueno, que Dios me lo arregle. El Dios de la gracia precisamente nos hace activos y responsables. Creo que era San Ignacio el que decía: haz las cosas con tal responsabilidad como si todo dependiera de ti, pero a la vez confía tanto en Dios como si todo dependiera de Él. Hay por ahí un refrán muy antiguo: a Dios rogando y con el mazo dando, pero no dando a las personas con el mazo, dando a lo que tenemos que trabajar. Esa es la síntesis del cristianismo. Cuanto más fe en Dios, más responsables. Y cuanto más responsables, desde la experiencia de que la gracia trasciende nuestra realidad, más confiados en Dios. No podemos decir, como Pelagio, la conversión es fruto de mi esfuerzo, yo no necesito a Dios. Pero tampoco podemos decir, como los iluministas, que Dios lo haga, yo me entrego, me pongo en sus manos y que Él lo haga. Una anécdota. En mis años primeros en Honduras, yo vine a Honduras por primera vez hace 50 años. Estuve 3 años, mis años jóvenes, vine con 28 a 31 años. Luego mis superiores me dejaron en España y ahí me metieron en cargos diversos. Y finalmente, pues después me devolvieron a Honduras como obispo. Recuerdo que un delegado de la palabra tenía que dar una charla y me dice que él no había preparado nada, pero que iba a ir al sagrario para que el Señor lo iluminara.
Bien, yo me quedé a ver qué charla daba y al final le dije, Dios no te ha iluminado porque tú has sido un haragán. O sea, dio una charla sin preparar para nada. Le dije, así no se actúa, así no se actúa. Confiabas tanto en Dios que le dejaste que lo hiciera y Dios ha dicho, no voy a hacer yo milagritos porque tú no has querido preparar la charla. Ahí le di yo mis consejos de cómo la confianza en Dios tenía que hacerle responsable y preparar bien la charla y luego confiar en Dios que Él pues le ayudara a transmitir el mensaje y a dar su testimonio. Pues sí, realmente es una buena anécdota, ¿no? Pero que ilustra a veces, ¿no? La manera que tenemos de situarnos, ¿no? Diciendo, bueno, ya lo harán o Dios ahí ya proveerá. Y después, si no tenemos nosotros la determinación, ¿no? Y la responsabilidad de salir adelante, ni los demás ni Dios nos salen adelante por nosotros, ¿no? Eso es. Sí, son los extremos. El Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, alegraos y saltad de júbilo, sobre el llamado universal a la santidad, habla de algo que lo ha repetido, el pelagianismo moderno, pero también frente al pelagianismo está como ese iluminismo, hoy también muy frecuente, esa espiritualidad vertical donde Dios lo arregla todo, muy intimista, muy espiritualista. El cristianismo es esa armonía. Para mí el cristianismo es como el viaje de Ulises entre las dos islas, Escila y Caribdis, por medio ni una ni otra. Esa síntesis que hace el cristianismo, lo humano, lo divino, la responsabilidad, la confianza, la acción y la oración. Ese es el equilibrio y son los extremos pues, los que hemos de evitar. En este caso el pelagianismo bueno. o el iluminismo. Pues Kenia nos plantea aquí otra cuestión. Uy, ahora tengo un mundo. Dice, trazar caminos de comunión es tarea de todos, pero en nuestra iglesia existe indiferencia, protagonismo y mentes cerradas que no dan paso a trabajar juntos. Por eso me llama la atención la manera en que enlazó Monseñor la conversión personal, comunitaria y pastoral. Muchas gracias porque hay esperanza de conversión. La esperanza es lo último que se pierde. Porque si perdemos la esperanza, entonces no hacemos nada. Yo suelo insistir acá en Honduras y contemplando la iglesia y también la realidad social, que una tentación muy fuerte es la desesperanza. Cuando vemos pues las contradicciones, los pecados de la iglesia, la situación social, etcétera, una tentación es, esto no hay quien lo cambie. Así seguimos. Y entonces, si perdemos la esperanza, caemos en la actividad. Solo la esperanza es la que nos hace activos. La esperanza verdadera es dinámica, es creativa, es activa. No es la esperanza de quien espera el autobús. Estos autobuses chatarra de San Pedro Sula, que son autobuses desechados por los gringos, autobuses escolares desechados por los gringos y los traen aquí como autobuses urbanos. ¿Cuántos accidentes? Bueno, que no llega el autobús, que se averió. ¿Y qué hay que hacer? Pues nada, esperar pacientemente, no podemos hacer nada. La esperanza cristiana no es ese, se estropeó el autobús, se estropeó el grupo comunitario, pues no puedo hacer nada. Lo propio de la esperanza cristiana es precisamente su dinamismo, su creatividad. Y como dice el autor Gabriel Marcel, sobre el que yo trabajé mi tesis, el campo, el contexto social de la esperanza es la prueba. Subirse al barco de los triunfadores, caminar por un camino de rosas, lo propio de la esperanza, el contexto existencial de la esperanza es la prueba. Ahí se afirma la esperanza. Por eso, cuanto mayor es la prueba, más fuerte ha de ser la esperanza. Yo a veces pregunto a la gente, ¿ustedes qué tentaciones piensan que yo tengo ahora? ¿Qué tentaciones? Y se queda, ¿qué tentaciones tendrá el señor obispo? Tentaciones mayores es la tentación contra la esperanza. Desanimar la realidad de Honduras, 30 años, ¿qué cambios hay? Desanimarme también, bueno, y por mí mismo, ¿qué sueños cuando yo era novicio con 20 años? Dios mío, ¿dónde quedan aquellos sueños? La esperanza es realista, la esperanza es abierta hacia adelante, la esperanza es dinámica, activa y creativa. Pues sí, efectivamente. Y aquí tenemos
un par de comentarios de José Francisco que dice que le agradece la exposición. Dice, creo que queda implícito el ser testigos y poder proclamar querigmáticamente el acontecimiento de encuentro con la persona de Jesucristo. Pues hombre, y tanto implícito y explícito, de hecho, ¿no? Y después Giselle Zamora, también excelente, monseñor, muy agradecida con su exposición, muy de acuerdo con que la formación es necesaria, es nuestra responsabilidad y la inspiración de la Ruaj, del Espíritu. Entonces, bueno, como una buena... Y todo el tema del anuncio explícito de Jesucristo está ahí como subyacente en el fondo, es decir, he apuntado como al hablar de la conversión pastoral, como uno de los enfoques es este, el anuncio de Jesucristo y con la invitación, conviértanse, lleva a la conversión. Y los que se convierten y creen en ese mensaje y aceptan a Jesucristo, se incorporan a la comunidad. Evangelización, anuncio querigmático, llamada a la conversión, conversión como adhesión a Jesucristo e incorporación a la Iglesia, incorporación a la vida comunitaria con los otros creyentes en Cristo. Aunque no ha sido como la clave principal, porque si la clave principal fuera el anuncio querigmático, es un poco distinto el enfoque, que podría ser otro tema, solo un tema. La evangelización lleva a la comunión, sería un tema amplio también, pero ya es otro enfoque. Particular de la conversión, pues, pero conversión que es respuesta a la evangelización. Y después también Mariuri dice que, buenos días, monseñor, en nuestra iglesia vivimos una realidad en cuanto al cambio de nuestros presbíteros en los lugares de misión. Muchos fieles siguen a los pastores y cuando experimentan el cambio se retiran de nuestra iglesia. Pues la tentación que dije, que algunos en vez de adherirse a Jesucristo se adhieren al predicador, en vez de adherirse a Jesucristo se adhieren al párroco de turno, o porque les gusta, luego lo cambian y se apartan de la comunidad. Sí, eso es un infantilismo en la fe, eso no es una fe madura. O sea, tiene que darse pues un amor, una comunión entre las diversas vocaciones. Aquí entra un tema muy importante que ha salido a lo largo de todo el proceso sinodal. Es el tema del clericalismo y el tema también de, ¿cómo llamarlo?, la inhibición de muchos laicos. Cómo superar el clericalismo y cómo superar la inhibición y tener sacerdotes y laicos responsables en una comunión de vida desde las diversas vocaciones y desde los diversos servicios o ministerios. Una relación adulta. Que el laico no abandona la iglesia porque el cura se secularizó, pero que el laico no abandona tampoco la iglesia porque le cambiaron de párroco. E igualmente el sacerdote que no tiene su grupito, sino que está abierto a todos y que no es autoritario y apoya a los que le obedecen, a todos los que le dicen sí, pero relega a los que son críticos, a los que tienen opinión personal, a los que quieren un diálogo. Puede darse pues ambos defectos por parte del laico, por parte del sacerdote. En el sínodo, en todo el proceso, se ha insistido mucho en esto, en vivir con autoridad, vivir con responsabilidad personal, con adultez, vivir las diversas vocaciones en la iglesia y el diálogo, la colaboración, etcétera, de esa diversidad de vocaciones para el bien común de la iglesia. Por ahí sí hay un tema muy importante, relación presbíteros, laicos, laicos, presbíteros, y es un tema muy concreto. Yo creo que todo eso donde tiene que tratarse y vivirse es en la iglesia local o diócesis. Añado una nueva idea que no me han preguntado. Para mí, personalmente, después de 30 años de obispo, toda la cuestión del sínodo se juega en la iglesia local o diócesis. Se le llama iglesia local, iglesia particular o iglesia diocesana. Para mí, el que el sínodo se vaya haciendo realidad, este estilo de vida, este estilo de iglesia, para mí se juega en la iglesia local, que preside el obispo con su presbiterio, con el consejo pastoral,
diocesano, principalmente formado por laicos. Los consejos pastorales, el mayor número son laicos. Hay en la iglesia local es donde se juega la construcción de esta iglesia sinodal, de diálogo, de comunión, de colaboración, de valoración de las diversas vocaciones, etc. Ahí tenemos pues, por delante un gran proyecto, un gran trabajo, un gran esfuerzo, Pues sí, discernimiento y oración. Mire, tenemos aún 2 comentarios más. José Rolando comenta que la conversión personal es un proceso y hay que escuchar con atención y discernimiento lo que el Espíritu nos dice. Vivamos con fidelidad y con coherencia. Yo creo que Así es, en el sínodo se ha insistido mucho en la escucha del Espíritu. El verbo escuchar ha salido continuamente, escuchar, escuchar, escuchar. Bueno, ayer leíamos el famoso Shema Israel, ¿recuerdan el texto del Deuteronomio? Shema Israel, escucha, escucha Israel. Y el relato de la transfiguración, este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo, escuchar, escuchar. Bien, pues la Iglesia escucha al Espíritu. Y también cada uno de nosotros hemos de escuchar al Espíritu. Pero cuidado, que a veces a quien escuchamos es a nuestras opiniones, a nuestros gustos y decimos que es el Espíritu. Discernir bien qué me está pidiendo el Espíritu. Y esa escucha del Espíritu viene muy bien ser completada con la escucha del hermano, con la escucha de mi director espiritual, con la escucha de los otros compañeros sacerdotes, con la escucha del consejo pastoral, parroquial, con la escucha. Así se completa la escucha del Espíritu, la escucha del hermano, la escucha de los hermanos. Y dar mi palabra. No solo escuchar es un doble movimiento. Escucho y hablo, es en una doble dirección. Hablo y escucho. Me escuchan y hablo. Esa doble dirección de la palabra que digo y la palabra que acojo. Hay por ahí también un camino muy hermoso. El de la escucha, el del diálogo entre todos. Sí, efectivamente, y el del discernimiento, porque estamos en camino continuamente y camino conjunto, que es lo que vamos a ir viendo en todas estas sesiones de esta semana, hasta la sesión del viernes en la que más directamente centraremos la atención en el sínodo que ha acabado de finalizar, ¿no? Pero en este proceso de seguimiento y de camino juntos, el discernimiento es fundamental. Es fundamental para poder realmente acertar y para poder hacer este proceso de conversión pastoral a todos los niveles que usted nos ha compartido, que yo creo que son fundamentales. Giselle Zamora, ahora sí desde Costa Rica, nos comenta que para que haya sinodalidad debemos escucharnos entre nosotros y nosotras para poder tener un diálogo respetuoso. Así es. Sin escucha, cada uno queda encerrado en sus propias opiniones, que piensa que son revelación de Dios y por tanto no tiene que aprender nada de los demás. La escucha es humildad, la escucha es humildad, la escucha es acogida. El otro es importante, tiene algo que decirme. Y bueno, ahí tenemos este camino de la conversación espiritual que se practicó en el sínodo y comienza siendo escucha. Primera ronda, escuchamos. Y no estamos preparando la batería de ataques con mis argumentos. Escucharse, escuchar, sin preparar pues el ataque. No hay que defenderse, escuchar, escuchar. Yo ya he empezado aquí, he empezado yo ahora desde mis tareas ya como obispo emérito, en varios ambientes he empezado ya a poner en práctica la conversación espiritual. La semana pasada estuve dando un taller a las milicias de Honduras, eran como 15, un taller sobre la vida consagrada. Y uno de los dinamismos en cada tema que les di era este. Después de haber expuesto yo doctrinalmente, segundo, cómo se vive en tu congregación, qué dicen las constituciones, y tercero, un tiempo personal de oración y luego compartan conversación espiritual de cómo están viviendo el aspecto del seguimiento, el aspecto de la comunión, el aspecto del carisma fundacional, etc. Bueno, he empezado a poner en práctica este método de la conversación espiritual que es escucha. Y yo al menos la experiencia que tengo es que cuando se inicia una metodología como la de la conversación espiritual, ciertamente favorece mucho a que las personas se escuchen con mayor profundidad. O sea, favorece el que cada persona tenga su espacio
para poder decir, para poder estar, pero también favorece que las otras personas sean más receptivas, seamos más receptivas a lo que el otro nos quiere compartir. Y Gilma Guadalupe comenta que bien se dice que nadie da lo que no tiene. Dice, muchas gracias, Monseñor Ángel, por animarnos tanto a vivir en el espíritu de conversión permanente. O sea que... Ujú. Bueno, y Gracias. me ha comentado Ana Molina que que el padre Freddy ha tenido algunas dificultades con internet y que por eso justo ha puesto una pregunta y un comentario, pero que ahí hace un tiempito que no le vemos por aquí circular, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, pues ya le saludaré. A ver si hay por aquí alguien más. A ver, entonces, bien. Griselda comenta que la conversión se dice que es de casa, pero ¿qué opinión tiene usted de esto? ¿Favorece esto a las comunidades cuando uno se involucra en las pastorales? Bueno, ¿qué opinión tienes de la conversión que es de casa? No, no entiendo bien No, no entiendo bien la la pregunta. conversión se dice que es de casa. No sé si Griselda, De, de lo casa. puedes explicar un poquito más. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Entonces le pedimos a Griselda que la pueda reformular un poquito la pregunta, ¿eh? Y mientras tanto tenemos a Lisbeth que le agradece el desarrollo del tema, que de hecho ella la percepción o con lo que se queda es que es un llamado a compromiso. O sea, que usted nos ha animado a ponernos en marcha, a no parar, ¿no? A vivir desde la esperanza y a ir avanzando en el seguimiento de Jesús, ¿no? Y hacerlo comunitariamente, hacerlo compartiendo el camino, ¿no? Sí, es importante compartir el camino, porque a veces caminamos, pero muy aisladamente, muy aisladamente. El sacerdote, la vida consagrada se comparte un poco más, pero a veces no tanto. A veces hablamos de todo menos del camino personal que estamos viviendo. En este sentido, últimamente he percibido que hay un compartir espiritual más intenso en las congregaciones religiosas. Al menos yo lo estoy percibiendo también en mi congregación. Capítulo general de hace 2 años, fue todo un proceso de conversaciones en el camino, donde ya no es hablar teóricamente, es compartir más, o sea, compartir más el camino. Los sacerdotes, la vida consagrada, compartir también el camino con los laicos. Depende mucho también del contexto. Por ejemplo, aquí en Honduras la gente comparte con mucha espontaneidad la oración, comparte con mucha espontaneidad su vivencia, etcétera. Otros contextos culturales, las personas son como más reservadas en el compartir el camino espiritual. Pero creo que es importante compartir ese camino, así nos animamos unos a otros. Y después también tenemos a José Joaquín, que expresa una dificultad. Dice, me duele mucho que aún en los que queremos hacer un cambio, sigue muy fuerte la mentalidad clericalista y demasiado peso de los sacerdotes y religiosos por encima de los laicos. ¿Cómo podemos hacer para ir quitándonos esa fuerza tan agresiva clericalista? Bien, pues lo primero, una conversión de mentalidad, una conversión del corazón y del comportamiento. Yo, sacerdote, me analizo desde la enseñanza de la Iglesia, desde las orientaciones que se han dado en el sínodo sobre esta cuestión, me analizo, comparo con Jesucristo. ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar? Jesucristo párroco, ¿qué haría? ¿Tendría esa soberbia? ¿Tendría esa prepotencia? Diría, aquí la última palabra la tengo yo y soy el que decido. ¿Cuál sería el comportamiento? El sínodo nos da sugerencias en orden a superar ese clericalismo.
Clericalismo es autoritarismo, falta de escucha, imposición de mi criterio, creerme como que soy el único que tiene la palabra, como si se agotaran los ministerios en mí. Y precisamente el sínodo, un aspecto teológico que ha quedado muy abierto y hay que avanzar es este. Toda la teología de una iglesia ministerial. El ministerio ordenado o jerárquico no agota la ministerialidad de la iglesia. Hay toda una ministerialidad de los laicos, aunque no sean ministerios instituidos. Ministerialidad, servicio, es decir, todos en la Iglesia, cuerpo de Cristo, tenemos una vocación, un don del Espíritu para el servicio, para la diaconía del cuerpo que es la Iglesia. Nadie lo agota y cada uno aporta a la Iglesia ese carisma propio. Yo a veces cuando hablo de esto suelo decir, yo no aporto nada a la Iglesia, en cuanto al amor esponsal. Yo no soy signo, sacramento de Cristo, esposo de la Iglesia. No tengo mujer. ¿Quién aporta esta dimensión en la Iglesia? El laico que vive el matrimonio. Yo aporto a la Iglesia otro carisma, otro ministerio. Entonces, que el sacerdote pues comprenda qué teología tengo, qué vivencia, y me duele, lo digo con sinceridad, que últimamente en ciertos lugares y en ciertos seminarios se está volviendo a un estilo de formación sacerdotal preconciliar. Un estilo de sacerdote autoritario, un estilo de sacerdote, especialmente en relación con la mujer, que no se sientan en una mesa a comer con ella. Un estilo que yo llamo preconciliar, autoritario, encerrado. Está surgiendo este modelo de presbítero. Aquí hay, pues, el sínodo lo ha dicho claramente, todo un campo donde se necesita la conversión. Efectivamente. Sí, efectivamente. Eso de los sacerdotes. Es que la conversión es para todos. El acierto es dejarse impulsar por el Espíritu, dejarse cuestionar por el Espíritu y tener la lucidez de ver qué pasos dar para estar más cerca de Jesús, porque al final es de lo que se trata. O sea que, y ciertamente... El documento, Gloria, el documento último, el capítulo de la conversión a las relaciones, procesos, vínculos, 3 palabras, relaciones, procesos, vínculos. El borrador o el instrumento de trabajo hablaba de lugares. Las relaciones es precisamente esto, las relaciones mutuas entre los diversos miembros de la comunidad, diversas vocaciones, diversos carismas, diversos servicios, las relaciones mutuas. Muy importante, convertirnos a un modelo de relación como la que Jesucristo espera de sus discípulos. A ver, tenemos también el comentario de Maribel Aldana, saludándole cordialmente desde Guatemala y que el tema realmente que usted ha desarrollado pues le ha ayudado mucho a reflexionar. Y creo que tenemos también otra cuestión. Dice, en las comunidades cristianas, para vivir una conversión profunda, ¿será que debo tener un buen comportamiento y así seré tratada bien para pertenecer a una pastoral? Bueno, sí, una conversión profunda lleva un buen comportamiento, pero claro. Bueno, aquí habría que tener cuidado, algo que yo observo. A veces en una parroquia o en un movimiento, unos grupos ponen tales condiciones. No, tú no puedes ser lectora de la palabra de Dios en la liturgia, porque, y ponen unas condiciones, un nivel que, bueno, como si fuera para personas perfectas. Puede darse eso, que se pongan tales condiciones de perfección para participar en un grupo, en una pastoral, que estemos excluyendo a tantas personas. El Papa ha insistido en esto. La Iglesia no es una aduana. La Iglesia es una madre acogedora, la casa abierta a todo el que llega, partiendo de dónde está, cómo ayudar a que la persona crezca y madure. Porque si no hacemos de la Iglesia una secta, la secta de los perfectos, de los buenos, de los puros, de los de cierto nivel de santidad, estamos excluyendo a los demás. Esos son las sectas. Papa ha insistido en esto, la Iglesia no es una aduana. Es la casa abierta, la Iglesia es una madre que acoge a sus hijos
incluso al que viene de cualquier manera, pero los acoge no para justificar la imperfección, no para justificar el pecado, sino para acoger con amor y ayudar que a partir de donde está la persona crezca. Apliquemos esto, por ejemplo, a toda la problemática familiar. ¿Cuántas familias hay en Honduras casadas sacramentalmente por la Iglesia y cuántas por lo civil? Y toda la realidad de la familia, la condeno, la excluyo. ¿Cómo partir de esta realidad y ayudar a crecer a las personas? Que se sientan queridas como Jesús. ¿Con quién estaba? ¿Qué le echaban en cara? Que iba con los pecadores. Que iba con los pecadores. Él no formó su grupo de los fariseos, con los pecadores, porque ellos son los que necesitaban curación. Bueno, entonces sí, por una parte la motivación para crecer, la conversión permanente, y por otra ese amor realista que quiere a las personas en su situación y desde ahí las ayuda a crecer. Y no poner el listón tan alto para algunas pastorales o algunos servicios que quede reducido como a un grupo de selectos. Vale. Pues tenemos también la despedida de César Augusto, dándole las gracias por su disponibilidad a estos espacios que año tras año nos ofrece ISCREP y los misioneros claretianos en Centroamérica. Y bueno, dice él que ya se tiene que retirar. También tenemos los saludos de Freddy, que ahora me estaba comentando por WhatsApp que sí, que ha tenido dificultades con internet y que, bueno, que nos emplaza a volvernos a conectar mañana sin problemas y tal. O sea que, y vaya, que lástima que no haya podido ver un poquito él toda la reflexión que ha suscitado su charla, ¿no? Porque realmente yo creo que todos los que nos están escuchando pues han podido sintonizar con muchas de las cosas que usted nos ha compartido y que han podido plantear cuestiones que en las iglesias se están suscitando, ¿no? De dificultades, bueno, entonces ahí impulsar y alimentar un poquito la esperanza de todos, yo creo que eso es un buen servicio, monseñor. Gracias, Nuria. Bueno, repetirles que a partir de la base de datos que tenga el padre Freddy y otros, que les envíe el texto y les digo que yo no tengo propiedad privada. Lo que he escrito no lo considero digno de que esté en libros editados. Lo tengo yo anillados. Pero cuando envío algo suelo poner prohibido no reproducirlo si crees que puede hacer bien a otra persona. Y cada uno, una vez que reciba el texto, puede hacer el uso que quiera. No hace falta que cite el origen, no hace falta. Si alguno le ayuda y lo quiere compartir, si dárselo a otros. Mariuri dice que muchas gracias, que buenísimo. Y Gisela también dice que muchas gracias, monseñor, y al ISCREP y al Freddy. O sea que le agradecemos también desde el instituto, evidentemente, pues su ánimo, su esperanza y su coraje para un poquito impulsarnos hacia esta conversión tan necesaria, tan permanente y tan dinamizadora, ¿eh? Y bueno, y emplazamos a todos los que nos están escuchando para mañana. Recibirán un correo electrónico con la invitación para acceder y de todos modos, si alguno tiene alguna dificultad, pues se ponen en contacto con Freddy porque él les podrá mandar el link directo, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo de este modo. Si alguien se quiere matricular para mañana, lo puede hacer aún desde la página web del instituto y si ya lo han hecho, pues mañana recibirán el link por correo electrónico. Si al final hay alguien que se quiere apuntar más ya mañana, pues no habrá problema porque Freddy tendrá también el link, ¿vale? Y bueno, y aquí están compartiendo saludos. José Rolando dice que muchas gracias por esta charla tan especial. Y Iris también se suma. Muchas gracias por este tema tan enriquecedor y que me lleva a profundizar y a poner en práctica lo que voy aprendiendo. Bendiciones. O sea que, muy bien. Gracias, Pues gracias. un saludo muy cordial desde Barcelona
y también yo estoy muy contenta de haberle podido conocer. No se preocupen que vamos a colgar este documento de Monseñor en la página de la Semana Bíblica. Entonces, mañana ya la tendrán disponible y sin dificultad, ¿vale? Y nada, aquí siguen. Muchas bendiciones, Giselda, Carlos, excelente, bendiciones desde Costa Rica, Rosibel, gracias al padre y a Nuria por el espacio y al tiempo que nos ofrecieron el día de hoy, muy agradecida. Giselle Zamora también, mil gracias, que podamos ser sinodales. Bueno, pues yo creo que esta es una buena conclusión, que podamos ser todos un poquito más sinodales. Así es. Gracias, Nuria, a ti y gracias pues por esta oportunidad que me ha dado el Padre Freddy de Muy bien, compartir pues mis nos reflexiones. emplazamos a mañana y un saludo cordial a todos.